Atención, están listos para una historia que los hará cuestionar todo lo que creían saber sobre la confianza, el amor y la traición más oscura. Si es así, dale me gusta a este video ahora mismo y suscríbete para no perderte las revelaciones impactantes que te esperan. Eran la pareja dorada de la vibrante Sevilla. Ricardo Solís, el magnate tecnológico hecho a sí mismo, cuyo nombre era sinónimo de éxito despiadado, y su deslumbrante esposa, Isabela, la mujer que aparentemente había domesticado su corazón indomable. Su vida era una obra maestra, meticulosamente curada de áticos, con vistas a la Giralda, galas benéficas y susurros de envidia. Pero detrás de la fachada resplandeciente de su paraíso sevillano, un secreto devastador estaba pudriéndose. En un solo instante desgarrador, la obra maestra sería destrozada, demostrando que las traiciones más profundas a menudo provienen de las manos en las que más confías. Esto no es solo una historia de desamor, es una historia de supervivencia, venganza y un giro impactante del destino que nadie vio venir. El aire en el ático de los Solís, encaramado 60 pisos sobre el parque de María Luisa, siempre olía a dinero. Era un aroma nítido, estéril y filtrado, una mezcla de las raras orquídeas japonesas que Ricardo tanto exigía y el sutil y costoso perfume que se aferraba a la piel de Isabela como una segunda piel. Su vida durante los últimos 3 años había sido un ejercicio de óptica impecable. Ricardo Solís, el wunderkind del mundo de la tecnología financiera, había construido un imperio a partir de un algoritmo brillante. Era agudo, increíblemente atractivo, de una manera que parecía genéticamente diseñada para las portadas de revistas, y poseía un carisma tan potente que podía doblegar a las multitudes a su voluntad. Isabela, por el contrario, era la obra maestra silenciosa de su colección. Lo había conocido no en una sala de juntas, sino en una polvorienta galería de arte, donde curaba una exposición para artistas emergentes. Él había sido un torbellino, una fuerza de la naturaleza que la arrastró y la llevó a una vida de la que solo había leído en novelas. Ella lo amaba, o más bien, amaba al hombre que él era. En los momentos de tranquilidad, las raras noches en que los teléfonos estaban apagados, su guardia bajaba, y él trazaba las líneas de su palma y hablaba de un futuro que se sentía casi normal. Sin embargo, esta noche no era una de esas noches. Era la gala anual de otoño de Solís Industries, un evento que requería que Isabela fuera más un accesorio que una esposa. Ella estaba al lado de Ricardo, cerca de los ventanales de suelo a techo, una visión con un vestido de seda azul zafiro que hacía juego con el audaz collar de diamantes, la estrella de Solís, como lo había apodado la prensa, que él le había regalado el aniversario anterior. «Estás impresionante, cariño», murmuró Ricardo, su mano un peso posesivo en la parte baja de su espalda. Sus ojos, sin embargo, no estaban en ella. Estaban escaneando la sala, calculando, evaluando, haciendo contactos, incluso en sus halagos. «Gracias, Ricardo», ofreció ella una sonrisa practicada, mientras un flash se disparaba cerca. Justo en ese momento, Carmen se abrió paso entre la multitud hacia ellos. Carmen, su mejor amiga desde sus días en la Universidad de Salamanca, era un contraste marcado y vibrante con Isabela. Mientras Isabela era serena y clásica, Carmen era una salpicadura de energía caótica, todo risas ruidosas, cabello rojo fuego y un vestido que dejaba poco a la imaginación. Ella había sido quien animó a Isabela a darle una oportunidad al intimidante multimillonario hace tantos años. «Ahí están, el rey y la reina de Sevilla.
trinó Carmen, dándoles besos en el aire a ambos. Isabela, pareces una diosa. Ricardo, tú no estás tan mal. Carmen, eres descarada. Ricardo rió una risa genuina y fácil que parecía reservar solo para ella. Isabela sintió una punzada familiar. Era un sentimiento que siempre descartaba rápidamente como inseguridad. Carmen era familia, era su mayor animadora. Pero a veces, la forma en que Ricardo miraba a Carmen era con una familiaridad desprevenida que rara vez mostraba a Isabela en público. Ya, más tarde esa noche, Isabela se encontró arrinconada por el único miembro de la familia Solís que nunca parecía encajar. Javier, el hermano menor de Ricardo. Donde Ricardo era una supernova, Javier era una constelación tranquila. Era un profesor titular de literatura en la Universidad de Granada, con ojos amables y pensativos, y una preferencia por las chaquetas de tweed sobre los trajes de diseñador. ¿Sobreviviendo al espectáculo?, preguntó Javier, entregándole un vaso de agua. Era el único que parecía darse cuenta de que ella no había bebido nada en toda la noche. Isabela le dio una sonrisa agradecida. Casi. Es tu familia, y todavía siento que necesito un manual. El único manual que necesitas es una buena estrategia de salida. Bromeó, su mirada suave. ¿Cómo estás realmente? La simple pregunta casi la desarmó. Respiró hondo, su mano yendo instintivamente a su estómago. Ella y Ricardo habían estado intentando tener un bebé durante el último año, un tema de mucha tensión privada e intimidad programada clínicamente. El estrés había sido inmenso, pero hacía 2 semanas, 2 tenues líneas rosadas habían aparecido, y una alegría secreta y frágil se había arraigado dentro de ella. Aún no se lo había dicho a Ricardo. Estaba esperando el momento perfecto, un momento tranquilo, uno que se sintiera real. «Estoy feliz», dijo. Y por primera vez esa noche, era la verdad sin adornos. Decidió que esa noche era la noche. La gala fue un éxito. Ricardo estaba de humor triunfante, y su corazón se sentía demasiado lleno para guardar el secreto por más tiempo. Cuando finalmente regresaron al vacío silencioso y extenso del ático, Ricardo ya se estaba aflojando la corbata, su mente aún zumbando por las conquistas de la noche. «Cerramos el acuerdo de expansión de Hong Kong», dijo, sirviéndose un whisky. «El tal Fernández se rindió justo como dije que lo haría». «Ricardo, eso es increíble», dijo Isabela, su voz suave. «Pero yo también tengo noticias, algo maravilloso». Él se giró, tomando un sorbo de su bebida. «Ah, ¿compraste otro cuadro? ¿De uno de tus artistas hambrientos?» La indiferencia casual la hirió, pero ella siguió adelante. «No. Somos nosotros». Respiró hondo. «Ricardo, estoy embarazada». El silencio que siguió no fue el silencio alegre y sin aliento que ella había imaginado. Era pesado, sofocante. El hielo en su vaso tintineó mientras su mano temblaba ligeramente. La miró fijamente, su expresión ilegible, y por primera vez Isabela sintió un atisbo de miedo genuino. «Embarazada», repitió la palabra, sonando extraña en su boca. «Sí. Vamos a tener un bebé». Ella trató de sonreír para cerrar el abismo repentino y aterrador que se había abierto entre ellos. Él se bebió el whisky de un trago y dejó el vaso con un golpe seco. Caminó hacia la ventana, dándole la espalda, una silueta contra la ciudad brillante e indiferente. «Necesito aire», dijo, su voz plana y fría. Salió de la habitación, no al balcón, sino a la puerta principal. Isabela se quedó congelada, con la mano en su aún plano estómago,
escuchando el sonido de las puertas del ascensor, abriéndose y cerrándose, llevándose a su marido y todos sus sueños con él. Él no regresó esa noche, ni la siguiente. Las primeras 48 horas fueron un borrón de confusión y autoengaño. Isabela se dijo a sí misma que él estaba simplemente abrumado. Ricardo siempre había estado aterrorizado de cualquier cosa que no pudiera controlar, y un bebé era la máxima variable. Necesitaba espacio. Volvería. Llamó a su teléfono, pero fue directamente al buzón de voz. Llamó a su asistente, quien fue educado, pero evasivamente firme. El señor Solís no está disponible. Carmen, por supuesto, fue su roca. Estuvo en el ático 1 hora después de la llamada llorosa de Isabela, trayendo consigo un bote de helado y un torrente de indignación en nombre de Isabela. ¿Hizo qué?, Carmen vociferó, paseándose por el suelo de mármol. Simplemente se fue. Después de que le dijiste que estabas embarazada. Te juro, Isabela, lo voy a matar. Ese hombre, con todos sus miles de millones, tiene la inteligencia emocional de una babosa marina. Isabela sollozó en un cojín de cachemira. No entiendo, Carmen. Creí que esto era lo que ambos queríamos. Shh, cariño. Está bien. Carmen la abrazó. Los hombres son idiotas. Los hombres ricos son una raza especial de idiotas. Probablemente esté encerrado en algún hotel teniendo un ataque de pánico. Dale unos días. Volverá arrastrándose, suplicando perdón. Siempre lo hacen. La presencia de Carmen fue un bálsamo. Se quedó 2 días, durmiendo en la habitación de invitados, atendiendo llamadas y manejando la creciente tormenta de ansiedad de Isabela. Hizo té, preparó baños, maldijo el nombre de Ricardo con una lealtad que se sentía como un salvavidas. Al tercer día, el teléfono de Isabela zumbó. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Si quieres saber dónde está tu marido, ve al Hotel del Bosque Negro. Ático B. El corazón de Isabela le latió con fuerza en el pecho. El del Bosque Negro era un hotel boutique conocido por su discreción, un lugar para reuniones clandestinas y aventuras silenciosas. Carmen, mira esto, dijo. Su mano temblaba mientras le mostraba el teléfono. El rostro de Carmen se endureció. Ni se te ocurra, Isabela. Es un truco. Alguien está tratando de hacerte daño. Ricardo probablemente está en su club, de mal humor. Pero ¿y si no? ¿Y si está en problemas? Entonces puede usar sus miles de millones para salir de él, espetó Carmen con un tono demasiado áspero. Estás embarazada. Necesitas quedarte aquí y descansar. Yo iré. Lo investigaré y le daré una buena reprimenda si está allí. Isabela sintió una ola de alivio. ¿Lo harías? Oh, Carmen, gracias. Carmen le apretó la mano. Por supuesto. Para eso están las mejores amigas. Ahora cierra la puerta con llave detrás de mí y no hables con nadie. Isabela esperó. Los minutos se extendieron en una eternidad. Pasó 1 hora, luego 2. Intentó llamar a Carmen, pero su teléfono, como el de Ricardo, fue directamente al buzón de voz. Un miedo frío y pesado comenzó a acumularse en su estómago. Algo andaba mal. No podía quedarse allí, prisionera en su propia casa. Contra todo instinto de autoconservación, llamó a un taxi y fue al Hotel del Bosque Negro. Sus manos temblaban mientras caminaba por el opulento y silencioso vestíbulo. No sabía qué iba a hacer. Llamar a la puerta. Montar una escena. No tuvo que hacerlo. Mientras estaba junto a los ascensores, tratando de reunir el valor para subir, las puertas se abrieron y salieron ellos. Ricardo y Carmen no estaban discutiendo. No estaban peleando. Estaban riendo.
Carmen se aferraba al brazo de Ricardo, con la cabeza echada hacia atrás, su cabello rojo fuego rozando su hombro. Él la miraba, con esa expresión desprevenida e íntima que Isabela tanto había envidiado, la que había creído tontamente que era solo amistad. Mientras cruzaban el vestíbulo, él se inclinó y la besó. No un piquito en la mejilla, sino un beso profundo y prolongado, lleno de una historia que Isabela nunca supo que existía. El mundo giró sobre su eje. El aire salió de los pulmones de Isabela. El sonido en sus oídos era un rugido ensordecedor. No la vieron. Estaban en su propio mundo, un mundo construido sobre los cimientos de su corazón roto. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra una columna de mármol, la piedra fría, un impacto sorprendente que la devolvió a la realidad. Se dio la vuelta y huyó, saliendo a la calle, jadeando por un aire que se sentía denso y venenoso. La traición era algo físico, una hoja retorciéndose en su intestino. No era solo que Ricardo la había dejado por ella, su mejor amiga, su hermana en todo menos en la sangre. ¿Cuánto tiempo? La pregunta gritó en su mente. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? Las bromas compartidas, las miradas persistentes, la constante presencia de Carmen, su feroz defensa de Isabela. ¿Había sido todo una mentira? Una actuación. Regresó al ático, la hermosa prisión, ahora un monumento a su ingenuidad. Las orquídeas parecían burlarse de ella. El horizonte parecía despreciar. Caminó por las habitaciones, viendo todo con una claridad nueva y horripilante. El suéter de Carmen dejado sobre una silla, una botella de vino que ella había traído, la que a Ricardo le gustaba particularmente, las pequeñas intimidades y secretos compartidos de una amistad que había sido un fraude completo y absoluto. Su dolor era tan profundo que se convirtió en una ira fría y dura. Entró en el armario meticulosamente organizado de Ricardo, las filas de trajes idénticos, un testimonio de su precisión sin alma. Con un grito gutural, comenzó a arrancarlos de sus perchas, arrojándolos al suelo. Destrozó sus relojes ridículamente caros. Vertió una botella de vino tinto sobre sus impecables camisas blancas. Fue una tormenta de destrucción, un intento desesperado de hacer que el mundo exterior reflejara la ruina dentro de ella. En medio del caos, se derrumbó en el suelo, rodeada de los escombros de su matrimonio. Tenía 6 semanas de embarazo. Estaba completamente sola. Y las 2 personas a las que había amado y confiado más en el mundo acababan de arrasar su vida. Fue entonces cuando sonó su teléfono. La pantalla mostró un nombre que casi había olvidado: Javier Solís. Lo ignoró, dejándolo ir al buzón de voz. 1 minuto después, llegó un mensaje de texto. Isabela, me enteré de lo que hizo Ricardo. Lo siento mucho. Por favor, no estés sola ahora mismo. Estoy afuera de tu edificio. Solo dile al portero que me deje subir. Esperaré. Ella miró el mensaje de texto, sus lágrimas empañando las palabras. No tenía a nadie, ninguna mejor amiga, ningún marido. Pero tal vez, solo tal vez, tenía un hermano. Isabela lo dejó esperar 20 minutos. Fue un acto mezquino de control en una vida que se había descontrolado por completo. Se sentó en el suelo de su armario en ruinas, escuchando el silencio, preguntándose si se rendiría y se iría. Él no lo hizo. Finalmente, con un suspiro que pareció venir de las profundidades de su alma, descolgó el portero automático y le dijo al portero que lo dejara subir. Cuando Javier entró, no se inmutó ante la escena que tenía delante. Contempló la sala de estar destrozada,
los restos manchados de vino del armario, y finalmente a Isabela, acurrucada en el suelo como una muñeca desechada. Su rostro era una máscara de profunda tristeza, no por las posesiones materiales, sino por ella. No habló, simplemente se acercó. Se sentó en el suelo frente a ella y deslizó un recipiente de sopa para llevar sobre la alfombra entre ellos. Era sopa de matzo ball, de una charcutería del centro de la ciudad, que una vez le había dicho que le encantaba. «Supuse que no habías comido», dijo suavemente. Ese simple acto de bondad hizo lo que la traición no había hecho. La hizo desmoronarse por completo. Un sollozo desgarrador y feo le salió del pecho y se dobló, el dolor demasiado inmenso para contenerlo. Javier se acercó, sin tocarla, pero simplemente estando allí. Una presencia sólida e inquebrantable en la tormenta. «Le dijo a la familia esta mañana», dijo Javier, con la voz teñida de asco, «en una teleconferencia, nada menos, como si fuera una fusión corporativa. Isabela y yo nos estamos separando. Ahora estaré con Carmen. Los abogados se encargarán del resto». «¿Los abogados?», susurró Isabela, su voz ronca. «¿Se está divorciando de mí?» «Sí». La mandíbula de Javier se apretó, y aparentemente mi madre está más preocupada por el precio de las acciones de Solis Industries que por el hecho de que su hijo es un monstruo. Durante las siguientes horas, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar afuera, Isabela habló. Le contó todo. El anuncio del embarazo, la fría partida de Ricardo, el mensaje de texto que los vio en el hotel. Purgó el veneno, las palabras saliendo en un torrente de dolor y furia. Javier escuchó. Su atención tranquila fue un salvavidas. Nunca dijo, «te lo dije», o «nunca me agradó», aunque el sentimiento era evidente en sus ojos. «Carmen». Isabela se atragantó con el nombre. «Ella era mi hermana. Ella estuvo aquí, Javier. Me abrazó mientras lloraba por él, sabiendo que ella era la razón por la que se había ido». «Algunas personas son agujeros negros, Isabela», dijo Javier, con la voz pesada. «Simplemente consumen todo lo bueno que las rodea. Mi hermano siempre ha sido uno. Parece que ha encontrado su pareja». En los días siguientes, Javier se convirtió en su sombra, su protector. Los abogados de Ricardo, un bufete implacable y eficiente, comenzaron su asalto. Llegaron cartas formales. Sus tarjetas de crédito fueron canceladas. Un hombre formidable con traje apareció para informarle que el señor Solís le exigía que desocupara el ático en 30 días. La estaban borrando. Javier fue quien le encontró un abogado, una mujer aguda y empática que se especializaba en luchar contra hombres poderosos. Fue él quien la ayudó a empacar, a clasificar los restos de su vida, sin juzgar nunca, sin apresurarse nunca. Empacó sus libros de arte y los lienzos de sus artistas hambrientos con más cuidado que cualquier otra cosa. Un martes lluvioso, mientras estaban sellando la última de las cajas, Isabela se hundió en el colchón desnudo, el único mueble que quedaba en el cavernoso dormitorio. La magnitud de su nueva realidad era aplastante. Estaba embarazada, sin trabajo y pronto sin hogar, o en una batalla legal con un multimillonario que tenía todas las de ganar. «No puedo hacer esto», susurró, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. «No tengo nada, Javier. Él lo tomó todo». Javier se arrodilló frente a ella, su expresión seria. «No, no lo hizo. Tomó cosas. Tomó un edificio y una cuenta bancaria. No tomó tu fuerza. No tomó tu inteligencia. Y maldita sea, no tomó a ese bebé». Señaló su estómago. «Eso es tuyo, y eso lo es todo». La convicción en su voz la sorprendió. Él veía una fuerza en ella que ella no podía ver en sí misma.
La trasladaron a un modesto apartamento de 2 dormitorios en el barrio de Triana, que Javier había encontrado a través de un colega universitario. Era pequeño, los suelos crujían y la vista era de una pared de ladrillo, pero era seguro. Era suyo. Javier la ayudó a desempacar, a abastecer su nevera y a montar una cuna. Cayeron en un ritmo doméstico cómodo. Él venía después de sus clases, trayendo comestibles o simplemente su tranquila compañía. Cenaban sentados en el suelo, porque ella aún no tenía mesa, hablando de libros, arte y todo menos de Ricardo. Él la hizo sentir humana de nuevo. Ella comenzó a ver al hombre que era, separado de su infame familia. Era brillante, pero humilde, amable, sin ser efusivo. Tenía la inteligencia de su padre, pero el corazón de su madre. Una combinación que el resto de los Solís parecía ver como una debilidad. Isabela lo veía como su mayor fortaleza. Una calidez peligrosa e inusual comenzó a florecer en su pecho cada vez que él estaba cerca. ¿Alguna vez han sentido esa conexión inexplicable con alguien que los entiende sin palabras? Piensen en ello mientras seguimos con esta increíble historia y no olviden dejar sus comentarios abajo con sus reflexiones. Unos 2 meses después de la separación, en una noche fría y miserable, la soledad se agudizó. El embarazo la estaba volviendo emocional y el peso de todo la oprimía. Llamó a Javier, su voz, con lágrimas, ni siquiera segura de lo que quería. «Estaré allí de inmediato», dijo él, sin hacer preguntas. Llegó con una botella de sidra espumosa sin alcohol y 2 copas. Se sentaron en su nuevo sofá, el silencio denso con emociones tácitas. «Gracias, Javier», dijo ella, mirándolo, realmente mirándolo. «No sé qué habría hecho sin ti». «Habrías estado bien», dijo él, sus ojos buscando los de ella. «Eres la persona más fuerte que conozco». «No, no lo soy. Soy un desastre. Soy un caso de caridad viviendo de la amabilidad de mi cuñado». «Nunca», dijo él, su voz bajando a un susurro. «Nunca te llames así». Extendió su pulgar, limpiando suavemente una lágrima de su mejilla. Su toque fue eléctrico, una chispa de calor en el frío vacío de su vida. El aire crujió. Los meses de dolor compartido, apoyo silencioso y afecto creciente se fusionaron en ese único momento. Ella se inclinó, y él la encontró a mitad de camino. El beso no nació de la pasión o la lujuria, sino de una soledad compartida desesperada y un amor incipiente y profundo. Fue un beso suave, interrogante, y se sintió más real que cualquiera de los abrazos performáticos que había compartido con Ricardo. Se separaron, ambos sin aliento y sobresaltados. «Isabela», comenzó él, su voz, espesa con una mezcla de asombro y arrepentimiento. «Lo sé», susurró ella. Sabían que habían cruzado una línea hermosa, aterradora e irreversible. En la tranquilidad de su pequeño apartamento, rodeada de las cajas de su antigua vida, Isabela se dio cuenta de que no solo estaba desenamorándose de un hermano Solís, se estaba enamorando profunda y peligrosamente de otro. Y en ese momento de vulnerabilidad compartida, un solo acto de consuelo y desesperación, se forjó un nuevo secreto, uno que resultaría ser mucho más trascendente que el que había destruido su matrimonio. La mañana después del beso fue incómoda. El aire en el pequeño apartamento estaba denso con palabras tácitas. Javier se fue temprano, una disculpa murmurada en sus labios, dejando a Isabela sola con sus pensamientos revueltos. Habían cometido un error, un hermoso y sincero error, pero un error
al fin y al cabo. Era demasiado pronto, demasiado complicado. Estaba embarazada del hijo de su hermano. Él era el hermano del hombre, con el que estaba en un amargo divorcio. El mundo lo vería como un sórdido acto de venganza, no el desesperado intento de consuelo que había sido. Tácitamente acordaron retroceder. Su relación volvió a ser una de amistad cuidadosa y de apoyo, pero la electricidad de esa noche zumbaba debajo de cada conversación, cada mirada compartida. El secreto los unió, incluso mientras intentaban mantener una distancia respetable. Isabela, ahora en su segundo trimestre, sabía que no podía sobrevivir de la amabilidad de Javier para siempre. Necesitaba construir una vida para ella y su bebé. El fuego que Ricardo había tratado de apagar se reavivó no por la ira, sino por el propósito. Tomó la pequeña indemnización que su abogada había logrado asegurar de la oferta inicial de Ricardo. Él quería un divorcio rápido y silencioso, y una pelea era mala para su imagen, y lo invirtió todo en sí misma. Aprovechando su experiencia, fundó una pequeña consultoría de arte en línea llamada Galería Amanecer. Se especializó en representar a los mismos artistas que Ricardo había despreciado, talentos emergentes y pasados por alto. Construyó un sitio web desde su sofá, realizó reuniones por videollamada y usó su ojo impecable para conectar a nuevos coleccionistas con arte brillante y asequible. Fue un trabajo agotador, impulsado por vitaminas prenatales y un feroz deseo de demostrar que era más que solo la señora Ricardo Solís. Mientras tanto, Ricardo y Carmen estaban llevando a cabo una campaña de tierra quemada sobre su reputación. Eran los nuevos favoritos de las columnas de chismes, fotografiados en todas partes, desde la sofisticada Marbella hasta las pistas de esquí de Sierra Nevada. En una entrevista cuidadosamente preparada para una revista de moda, Carmen, rebosante de falsa sinceridad, habló de la infelicidad de Ricardo en su matrimonio y de cómo ella simplemente había estado allí para apoyar a sus dos mejores amigos. La implicación era clara. Isabela era inestable, fría y había ahuyentado a su marido. Ricardo, por su parte, interpretó el papel de la víctima reacia de un matrimonio sin amor que finalmente encontraba la felicidad. Las historias dolían, pero también alimentaban la resolución de Isabela. Cada artículo brillante sobre ellos era otra palada de carbón en el horno de su ambición. Javier fue su socio silencioso en esta lucha. Le enviaba enlaces a artículos de negocios, revisaba sus propuestas y escuchaba pacientemente mientras ella se desahogaba sobre el último truco de relaciones públicas que Ricardo y Carmen habían realizado. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su negocio. Hizo su primera gran venta, una serie de pinturas inquietantemente hermosas de una joven artista de Triana a un conocido hotelero. La comisión era más dinero del que había ganado por sí misma. Fue una victoria que supo más dulce que cualquiera de los diamantes de Ricardo. El embarazo no fue fácil. El estrés del divorcio, las largas horas y la agitación emocional hicieron mella. Hubo sustos por la presión arterial alta, una falsa alarma que la hizo correr al hospital presa del pánico. Y a través de todo, Javier estuvo allí. Fue él quien la llevó a las citas con el médico, quien montó los muebles de bebé ridículamente complicados, quien se sentó con ella en la sala de emergencias, tomándole la mano y contándole chistes horribles hasta que ella sonreía. Nunca se extralimitó. Nunca mencionó el beso, pero su devoción era una declaración silenciosa y poderosa. Él estaba en esto con ella, pasara lo que pasara. Se estaba enamorando no de la idea de ella, sino de la realidad de ella,
Una mujer cansada, estresada, ferozmente independiente, que construía una nueva vida desde cero. Una noche, cuando tenía casi 8 meses de embarazo, Javier llegó y la encontró llorando por una carta legal. Ricardo estaba solicitando derechos de custodia extensos y predefinidos sobre el niño al nacer. «Quiere la custodia sin cacón», sollozó ella, con el papel temblando en su mano. «Quiere llamar al bebé Ricardo Solís Jr. Quiere dictar su educación, sus vacaciones. No me ha preguntado ni una sola vez cómo me siento o si el bebé está sano. Es solo otra adquisición para él, otro activo para el imperio Solís». Javier leyó la carta. Su rostro se volvió de piedra. «Él no tendrá a este niño, Isabela. No lo permitiré. ¿Cómo puedes detenerlo? Él es el padre. Tiene todo el derecho». La mirada en el rostro de Javier fue de un dolor tan profundo que la silenció. «Algunos derechos no se ganan con la biología», dijo, su voz baja e intensa. «Se ganan estando allí, preocupándose, amando. Él no ha hecho nada de eso». El último mes fue un asedio. Los abogados de Ricardo se volvieron más agresivos, exigiendo actualizaciones sobre su salud, insistiendo en ser informados en el momento en que se pusiera de parto. Estaba tratando de controlar la narrativa, de posicionarse como el padre preocupado. Isabela, con el apoyo inquebrantable de Javier, se aisló. Cambió su número de teléfono. Se comunicó solo a través de su abogada. Se centró en la vida que crecía dentro de ella, una vida que protegería con la ferocidad de una leona. La noche en que rompió aguas fue un martes oscuro y tormentoso. Llamó a los 2 números de sus contactos de emergencia, su médico y Javier. Él llegó en 15 minutos, su rostro pálido de preocupación, pero sus manos firmes mientras la ayudaba a bajar las escaleras y subir a un taxi. En la habitación de hospital estéril y blanca, mientras las contracciones aumentaban de intensidad, el ruido del mundo exterior se desvaneció. No había Ricardo, ni Carmen, ni abogados. Solo estaba la tarea primordial y abrumadora de traer a su hijo al mundo. Y Javier estaba allí, tomándole la mano, secándole la frente. Su voz, una presencia constante y tranquilizadora en la tormenta de su dolor. Él era su ancla, su compañero en el sentido más verdadero de la palabra. Al amanecer sobre la ciudad, después de 18 horas de agotador trabajo de parto, Isabela dio a luz a un hermoso y sano bebé. Tenía un mechón de cabello oscuro y un llanto sorprendentemente fuerte, mientras la enfermera colocaba al bebé sobre su pecho. Isabela lloró, no por dolor o tristeza, sino por un amor tan feroz y absoluto que eclipsaba todo lo demás. Miró a Javier, su rostro surcado por sus propias lágrimas. Él miró al bebé, luego a ella, y su sonrisa fue lo más hermoso que jamás había visto. «Es perfecto, Isabela», susurró. «¿Cómo se llama?» Ella miró a su hijo que había sido concebido en un matrimonio frío y sin amor, pero llevado a través de una temporada de amor y apoyo inesperados. Pensó en la arrogante exigencia de Ricardo de llamarlo Ricardo Jr. Una pequeña sonrisa triunfante asomó a sus labios. «Su nombre», dijo, su voz clara y fuerte, «es Oliver, Oliver Javier, y su apellido es mi apellido de soltera. Es Oliver Javier Vega». En ese momento no era solo una madre, era libre. Las primeras 72 horas de la vida de Oliver fueron una burbuja sagrada y tranquila. Un mundo en sí mismo. La sinfonía caótica de la ciudad. El trauma persistente de los últimos 9 meses, las inminentes batallas legales,
todo se desvaneció en un murmullo de fondo. El universo de Isabela se había contraído al tamaño de la cama del hospital, a la calidez del pequeño cuerpo de su hijo contra su pecho, al suave y lechoso aroma de su piel. Ella estudió cada detalle perfecto de su rostro, las pestañas increíblemente largas que descansaban sobre sus mejillas regordetas, la forma en que sus diminutos dedos se curvaban instintivamente alrededor de los suyos, el mechón de cabello oscuro, tan suave como la seda. Este era Oliver Javier Vega, y era un milagro. Javier fue el guardián gentil de su paz. Se movía con una reverencia tranquila, un hombre asombrado. Parecía entender que este frágil mundo nuevo no era suyo para entrar, sino para proteger. Actuó como un guardián, interceptando los ostentosos arreglos florales impulsados por las relaciones públicas que comenzaron a llegar de la oficina de Ricardo Solís, y rechazando educada pero firmemente a los bien intencionados pero intrusivos enlaces sociales del hospital. Le trajo a Isabela comida de verdad, café fuerte y revistas de chismes, pequeñas comodidades que se sentían como actos monumentales de amor. Cuando sostuvo a Oliver por primera vez, sus manos grandes y capaces, luciendo casi cómicas, sosteniendo un ser tan diminuto, Isabela vio una mirada de ternura tan profunda y desprevenida en su rostro, que le dolió el corazón con un dolor hermoso y complicado. Su secreto tácito, el beso que lo había cambiado todo, flotaba entre ellos, no como una fuente de tensión, sino como un hilo invisible compartido que los conectaba a los tres. Pero ambos sabían que la burbuja era frágil, destinada a estallar. La tarde en que debían ser dados de alta, mientras Isabela vestía cuidadosamente a Oliver con un suave y sencillo pijama, una sombra cayó sobre la puerta. No fue un golpe, fue una llegada. Ricardo Solís estaba allí, una figura de una perfección tan discordante y elegante que parecía absorber todo el calor y el aire de la habitación. Estaba flanqueado por sus dos centinelas legales, hombres severos con trajes oscuros, cuyas expresiones estaban desprovistas de emoción. Y detrás de ellos, un fantasma nervioso aferrándose al borde de la escena, estaba Carmen. Su costoso vestido parecía quedarle mal, su maquillaje una máscara frágil sobre su ansiedad. «Isabela», comenzó Ricardo, su voz, una piedra lisa y pulida de condescendencia. No la miró. Sus ojos intentaron inmediatamente localizar al bebé. «Me dijeron que habías entrado en trabajo de parto. Una simple llamada de cortesía de mi hermano fue aparentemente demasiado pedir». Los brazos de Isabela se tensaron instinto alrededor de Oliver, su cuerpo formando un escudo protector. Cada instinto maternal le gritaba que huyera, que escondiera a su hijo de la presencia contaminante de este hombre. Javier, que había estado empacando la bolsa de Isabela, se enderezó al instante. Toda su postura cambió de relajada a rígida. Se movió sin pensarlo, un objeto sólido e inamovible, colocándose entre Ricardo y la cama. «Esta es una habitación de hospital privada, Ricardo, no una sala de juntas», dijo Javier, su voz baja y teñida de una furia fría que Isabela nunca le había oído antes. «No eres bienvenido aquí». La mirada de Ricardo se dirigió a su hermano, una chispa de irritación en sus ojos. «Javier, todavía jugando al caballero blanco de las causas perdidas, veo. Apártate, estoy aquí para ver a mi hijo». Hizo un movimiento para rodear a Javier, su concentración inquebrantable, como un depredador que se fija en su presa. Fue entonces cuando la voz de Carmen, delgada y chillona, atravesó la tensión. «Es tan pequeño, Ricardo», murmuró, una declaración de un sentimiento tan obvio y hueco
que era casi patético. Ella estaba tratando de interpretar su papel, la pareja que apoyaba, pero su corazón claramente no estaba en ello. «Tú no tienes un hijo aquí», la voz de Isabela cortó el aire, más fuerte de lo que esperaba, impulsada por una oleada de pura adrenalina. «Perdiste ese derecho hace 9 meses. Este es mi hijo». Una sonrisa petulante e irritante apareció en los labios de Ricardo. «Oh, no seas tan melodramática, Isabela. No te queda bien. Estoy aquí para hacer lo correcto, para ser la persona más grande. Estoy aquí para darle mi nombre. El nombre Solís. Un nombre que le asegurará que nunca le faltará nada». «Él no necesita tu nombre», replicó Javier, con la mandíbula tensa. «Tiene una madre que lo ama. Eso es más de lo que puedes decir». La indirecta dio en el blanco. El rostro de Ricardo se oscureció. La fachada lisa se agrietó por un segundo. «Esta conversación no te involucra a ti, hermanito. Esto es entre ella y yo». Volvió su atención completa y formidable a Isabela. «Soy su padre. Eso es un hecho biológico. Tengo derechos. Y he venido a verlo». «No», dijo Isabela de nuevo, la única palabra, una declaración de guerra. El legendario temperamento de Ricardo, siempre latente bajo su fría exterior, finalmente hirvió. El control se había ido. «No seas ridícula. No te estoy preguntando, Isabela. Te estoy diciendo, quiero una prueba de paternidad ahora mismo. Haremos todo oficial, arreglaremos el papeleo y pondremos fin a cualquiera de tus juegos sentimentales». Su arrogancia era una fuerza física que la oprimía. Él no tenía una sola duda. La prueba para él no era una búsqueda de la verdad, sino un sello legal, una formalidad para confirmar su propiedad de este nuevo activo. Enmarcaría el certificado, otro trofeo para su colección. Y en ese momento, viendo la certeza engreída en su rostro y el destello de terror absoluto en los ojos de Javier, Isabela vio su camino con una claridad cegadora. Había estado a la defensiva durante 9 largos meses, absorbiendo sus golpes, reaccionando a sus movimientos. No más. El secreto que ella y Javier habían guardado, el que ella llevaba, con una mezcla de vergüenza y esperanza, no era una debilidad. Era una carta de triunfo, y Ricardo, en su arrogancia, le estaba exigiendo que la jugara. Una calma profunda, casi preternatural, se apoderó de ella. Respiró hondo, exhalando lentamente, encontrando la mirada furiosa de Ricardo con una placidez inquietante. «¿Una prueba de paternidad?», repitió, su voz uniforme y medida. «¿Estás absolutamente seguro de que eso es lo que quieres, Ricardo?» «Por supuesto que estoy seguro», se burló, malinterpretando su calma como una señal de inminente rendición. «Terminemos con esto». «Bien», afirmó Isabela, su voz tan fría y aguda como el hielo. «Pero en mis términos. Lo hacemos ahora, con un técnico de laboratorio del hospital, y todos nos quedamos en esta habitación hasta que los resultados estén listos. Tú, Carmen, Javier. Vuestros abogados pueden ser testigos. Haremos que el jefe de obstetricia del hospital entregue los resultados personalmente. Una declaración jurada. Sin juegos, Ricardo, justo como dijiste. Solo la verdad sin adornos. ¿Puedes manejar eso?» Confiado en el resultado, Ricardo asintió con un movimiento seco y despectivo. «Lo que sea necesario». La siguiente hora fue una clase magistral agonizante de tensión. Un técnico de laboratorio, con el rostro como una máscara neutral, fue y vino, tomando una suave muestra de la mejilla de Oliver dormido y una perfunctory, casi áspera, de Ricardo. Los 6 se sentaron en la habitación estrecha y estéril,
atrapados en un silencio sofocante. Los únicos sonidos eran el suave zumbido de la maquinaria del hospital y la suave respiración de Oliver. Ricardo se paseaba como un tigre enjaulado, comprobando la hora en su Patek Philippe cada pocos minutos. Carmen estaba acurrucada en una silla, con el rostro pálido, pareciendo que podía enfermarse físicamente. Javier estaba de pie al lado de Isabela, un centinela silencioso e inamovible. Le puso la mano en el hombro, un gesto de fe ciega. No tenía idea de lo que ella estaba planeando, pero confiaba en ella por completo. Finalmente, la puerta se abrió. La doctora Tara Alonso, la jefa del servicio de maternidad, entró. Era una mujer severa y sensata, de unos 50 años, y sostenía un único sobre Manila sellado. Los abogados de Ricardo se enderezaron las corbatas, adoptando una posición como corredores en un bloque de salida. Tengo los resultados de la comparación de ADN paterno para el niño Oliver Javier Vega, anunció la doctora Alonso, su voz formal y desprovista de inflexión, mientras rompía el sello. Ricardo sonrió. Era una sonrisa de triunfo puro e inalterado, la sonrisa de un hombre que nunca había perdido una batalla que realmente le importaba ganar. ¿Y? Preguntó, la palabra goteando impaciencia. La doctora Alonso escaneó el documento en su mano. Levantó la vista, su mirada, pasando por alto a Ricardo por completo y aterrizando directamente en Isabela. Un destello de algo ilegible, respeto sorprendido, quizás incluso un indicio de complicidad, brilló en sus ojos antes de que su máscara profesional volviera a su lugar. Se aclaró la garganta, dejando que el silencio se extendiera, prolongando el momento. Según el análisis realizado, comenzó, su voz resonando con autoridad clínica. La probabilidad de paternidad para el presunto padre, el señor Ricardo Solís. Ella hizo otra pausa, un ritmo teatral magistral que hizo que todas las personas en la habitación contuvieran la respiración. Es del 0%. Las palabras cayeron en la habitación silenciosa, como piedras en un estanque perfectamente inmóvil, las ondas de su significado extendiéndose en olas devastadoras. Carmen dejó escapar un jadeo ahogado. Su mano voló a su boca. La sonrisa triunfante de Ricardo se congeló. Luego se agrietó y se hizo añicos, reemplazada por una máscara de incredulidad absoluta y boquiabierta. ¿Qué? Balbuceó, el sonido de un ruido extraño y patético saliendo de él. Eso es imposible. Es un error. Hagan la prueba de nuevo. La prueba tiene un 99% de precisión, señor Solís, afirmó la doctora Alonso con frialdad, su expresión inquebrantable. No hay error. Usted no es el padre de este niño. La cabeza de Ricardo se volvió bruscamente hacia Isabela, su rostro un torbellino de confusión, transformándose en una rabia pura y desatada. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de truco estás jugando? Su voz comenzó a elevarse, haciendo eco en el pequeño espacio. ¿Quién es? ¿Quién es el padre? Rugió, el sonido rebotando en las paredes estériles. Isabela no se inmutó. Mantuvo su mirada salvaje y furiosa, su corazón latiendo con un ritmo triunfante contra sus costillas. Había soportado 9 meses de su crueldad, su indiferencia, su campaña pública para pintarla como la villana. Este era su momento. Esto era justicia. No dijo nada. Simplemente dejó que su mirada se desviara del rostro contorsionado de Ricardo y se posara suave y deliberadamente en Javier. Y Ricardo, con la mente acelerada, siguió su mirada. Vio a su hermano tranquilo, académico, insignificante.
de pie junto a la mujer que había desechado. Vio la expresión en el rostro de Javier, un complejo tapiz de asombro, miedo y una comprensión que lentamente amanecía y que sacudía la tierra. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Ricardo con la fuerza de un golpe físico. La presencia constante de Javier, su devoción tranquila, la forma en que la miraba, la forma en que ella lo miraba. La rabia ardiente en el rostro de Ricardo se enfrió instantáneamente, cuajándose en algo mucho más tóxico y patético. La profunda y devastadora herida de un narcisista que ha sido completa y absolutamente descentrado. Tú, susurró Ricardo la palabra con una incredulidad venenosa, toda su rabia ahora concentrada en su hermano. Tú. Javier se encontró con la mirada de odio de su hermano. El shock inicial retrocedió, reemplazado por una resolución tranquila y de acero que nunca supo que poseía. Miró a Isabela, a su increíble coraje. Miró al hermoso y perfecto bebé en sus brazos. Su hijo. Había estado preparado para amar a este niño como suyo para siempre. Pero el destino, en su infinita y misteriosa sabiduría, había entregado una verdad más profunda de lo que nunca había soñado. Se enderezó a su altura máxima y por primera vez en su vida se sintió más alto que su hermano. Ya no era la segunda opción, la oveja negra. Era un padre, era un compañero, era el que se había quedado. Sí, Ricardo, dijo Javier, su voz clara e inquebrantable, resonando con una finalidad que destrozó lo que quedaba del mundo de Ricardo. Yo. El silencio que se apoderó de la habitación del hospital tras la salida de Ricardo fue ensordecedor, un vacío dejado por una estrella colapsada. El aire, una vez chispeante de tensión, ahora estaba denso con el polvo de realidades destrozadas. Ricardo no solo se había ido, se había evaporado, su inmensa presencia, disolviéndose en la nada ante la verdad cruda e innegable. Los hombres de sus abogados, pagados para comandar y controlar, parecían pájaros con el alma encogida. Sus maletas de repente parecían accesorios endebles, mientras se apresuraban a seguir al fantasma de su cliente. Carmen permaneció como una estatua de horrorizada comprensión, esculpida junto a la puerta. La energía vibrante y caótica que era su sello había sido extinguida, dejando atrás a una mujer pálida y temblorosa. Sus ojos, frágiles y vacíos, se movieron de la puerta vacía a Isabela, quien ahora era un retrato de poder sereno, acunando al hijo que Carmen había creído que era su billete a un lugar permanente en la dinastía Solís. El bebé no era un heredero, era un símbolo de su espectacular error de cálculo. Era la prueba de que había cambiado su amistad profunda con Isabela, no por un rey, sino por un bufón. Un sollozo, seco y áspero, escapó de sus labios. No miró a Javier. No pudo. Él era una variable que nunca se había molestado en calcular. Con una última mirada fantasmal a Isabela, una mirada que suplicaba una absolución que Isabela ya no poseía, Carmen se dio la vuelta y huyó, sus tacones haciendo un ritmo frenético y desesperado por el pulcro pasillo del hospital, persiguiendo un futuro que acababa de desvanecerse. Por fin solos, en la quietud sagrada, las miradas de Isabela y Javier se encontraron finalmente. El abismo de secretos y sentimientos tácitos que los había separado durante meses había desaparecido, puenteado por una revelación única e impactante. Fue un momento tan profundo que pareció alterar la propia luz de la habitación. Javier, susurró Isabela,
Su voz una mezcla frágil de asombro y alivio. Su mano tembló mientras ajustaba la manta de Oliver. Yo tuve que hacerlo. Su arrogancia, la forma en que miraba a Oliver como una opción de acciones. Ella tomó un respiro tembloroso. No lo sabía con seguridad. Solo esperaba. Después de esa noche, conté las semanas una y otra vez. Parecía posible, pero tenía demasiado miedo de creerlo. Javier se acercó, sus pies pesados, su corazón latiéndole en el pecho. Se arrodilló junto a la cama de ella, con los ojos fijos en el diminuto y perfecto rostro del bebé. Oliver. Su hijo. Las palabras fueron una explosión silenciosa y devastadora en su mente. Había pasado meses preparándose para ser el tío amoroso, el amigo que apoyaba, el hombre que permanecería a la sombra de la reivindicación biológica de su hermano y amaría a este niño con ferocidad y en silencio. Había estado preparado para encontrar su alegría en los márgenes. «No importa cuándo lo supiste», dijo, con la voz ahogada por una emoción tan abrumadora que casi le robó el aliento. Extendió una mano vacilante, su dedo trazando suavemente la suave curva de la mejilla de Oliver. El bebé se movió, su diminuta boca haciendo un suave arrullo. Lo habría amado sin importar qué. Ya lo hacía desde el momento en que me dijiste que estabas embarazada. Levantó la vista hacia ella, sus ojos, esos ojos amables y pensativos en los que había llegado a confiar, brillando con una luz brillante y llena de lágrimas. Pero esto, Isabela, lo que acabas de darme, esto es un milagro. No solo hablaba del bebé, hablaba de la libertad, la legitimidad, el increíble regalo de un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. La noticia de la prueba de paternidad detonó con la fuerza de una bomba en el mundo exclusivo y aislado de la familia Solís y sus allegados. La historia era simplemente demasiado perfecta en su crueldad kármica. Ricardo Solís, el titán de la industria, el maestro manipulador, había sido públicamente expuesto como el tonto cornudo. La narrativa que él y Carmen habían elaborado tan cuidadosamente de un héroe trágico que escapaba de un matrimonio frío se invirtió de la noche a la mañana. Ahora era el villano que había abandonado cruelmente a su esposa embarazada por su mejor amiga, solo para recibir el jaque mate definitivo. Los tabloides se deleitaron. Los rivales de negocios sonrieron con sus periódicos matutinos. El nombre Solís, antes un símbolo de poder intocable, era ahora la broma de un chiste muy público y muy caro. La humillación pública de Ricardo fue total. Se volvió un recluso. Su nombre desapareció de las páginas de Sociedad y de las noticias financieras. Las acciones de su compañía flaquearon, no por mala gestión, sino porque el mito de la infalibilidad de su fundador se había roto irrevocablemente. Su relación con Carmen, construida sobre el terreno traicionero de la traición compartida, se desmoronó. Ya no hubo viajes glamorosos, ni galas triunfantes. Solo quedó el amargo silencio del ático, perseguido por los fantasmas de sus decisiones. Ella lo dejó en menos de un mes. Sus sueños de ser la próxima señora Solís, convirtiéndose en cenizas en su boca. En un giro sorprendente, fue la matriarca Solís, doña Leonor, quien dio el primer paso. Una mujer forjada en hierro y pragmatismo, le importaban poco los sentimientos, pero todo el legado. El escándalo era una vergüenza, pero la existencia de un nieto, un heredero varón directo del hijo que siempre había considerado demasiado blando, era un hecho que no podía ignorar. Llamó a Javier. La conversación fue forzada, desprovista de calidez, pero fue un comienzo.
Se estableció un fideicomiso para Oliver, y se extendieron invitaciones tentativas a reuniones familiares. Isabela y Javier las aceptaron con cautela, no por validación social, sino para asegurar que Oliver conociera a su familia en sus propios términos, libre de la toxicidad de su tío. Para Isabela, la vida se instaló en un ritmo más hermoso que cualquier sinfonía que jamás hubiera imaginado. El caos retrocedió, reemplazado por el zumbido constante y tranquilo de una vida bien vivida. Su consultoría de arte, Galería Amanecer, se convirtió en una fuerza silenciosa en el mundo del arte. Los coleccionistas confiaban en su ojo y su integridad. Los artistas la buscaban. Ya no era la hermosa esposa de Ricardo Solís. Era Isabela Vega, un nombre que había recuperado, un nombre que representaba gusto, resiliencia y éxito ganado a través de la pasión y el trabajo duro. Su apartamento de Triana, una vez un refugio de una tormenta, se transformó en un verdadero hogar. Olía a café y a libros viejos, a champú de bebé y a la loción de lavanda que usaba Javier. Era un espacio lleno no de objetos caros y cuidadosamente seleccionados, sino de vida. El tapete de juego de colores brillantes de Oliver dominaba el suelo de la sala. Los libros de texto de literatura de Javier estaban apilados en la mesa de café, y los catálogos de arte de Isabela estaban extendidos sobre la mesa del comedor que Javier había montado un soleado sábado. Su historia de amor se desarrolló no en grandes gestos, sino en los pequeños y sagrados momentos de la vida cotidiana. Fue en la forma en que él tomaba a Oliver por las mañanas, para que ella pudiera dormir una hora extra. Fue en la forma en que ella le traía una taza de té, justo como a él le gustaba, cuando calificaba exámenes hasta altas horas de la noche. Fue una asociación forjada en el crisol de la crisis, ahora templada en un vínculo de profundo respeto y amor duradero. Eran dos supervivientes que habían encontrado su puerto, el uno en el otro. Una fresca tarde de otoño, casi un año después del día en que se había enfrentado a Ricardo en esa habitación de hospital, Isabela estaba en el parque. Las hojas eran un torbellino de oro y rojo, y los gritos de alegría de Oliver resonaban en el aire mientras ella lo empujaba en los columpios. Javier se acercó por detrás. Su calor familiar, una presencia reconfortante, antes de que sus brazos la rodearan. Apoyó la barbilla en su hombro, y juntos vieron a su hijo elevarse. ¿Alguna vez piensas en todo eso?, preguntó Isabela, su voz un suave murmullo en el telón de fondo del parque. El ático parece una vida diferente y eminente, como una historia que leí sobre otra persona. Javier guardó silencio por un largo momento, su mirada fija en la alegría pura e inalterada en el rostro de su hijo. Pienso en el hombre que era, admitió, su voz baja y reflexiva. El profesor tranquilo, siempre al margen del drama de mi propia familia. Nunca pensé que una vida como esta fuera posible para mí. Él apretó su abrazo, acercándola más. Todo lo que pasó, Isabela, cada momento terrible y doloroso, fue solo el largo y complicado camino que me llevó directamente aquí, a este parque, contigo y con nuestro hijo. Giró la cabeza y le dio un suave beso en la sien. Me llevó a casa, y no cambiaría ni un solo paso del viaje. Isabela se recostó contra su sólida figura. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Los fantasmas del pasado finalmente se habían ido, desterrados por la luz brillante y cálida del presente. La jaula dorada era un recuerdo lejano. Esto, aquí, era la vida real. Esto era libertad. Esta era una historia de amor más rica que cualquier fortuna,
Una familia construida a partir de las cenizas, más fuerte y más preciosa que cualquier cosa que ella hubiera osado soñar. ¡Qué viaje! La historia de Isabela demuestra que a veces tu vida tiene que ser completamente demolida para descubrir de qué está realmente hecha. Perdió a un millonario, pero ganó un universo. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no se trata de vistas de áticos o collares de diamantes. Se trata de lealtad, resiliencia y la familia que construyes de las maneras más inesperadas. Su historia es una de justicia definitiva, donde las personas que intentaron romperla solo lograron hacerla inquebrantable. Si el viaje de Isabela, desde el desamor devastador hasta el amor triunfante te conmovió, por favor, pulsa el botón de me gusta para mostrar tu apoyo. No olvides compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que los nuevos comienzos siempre son posibles. Y para más historias increíbles de la vida real, sobre supervivencia, justicia y las sorprendentes formas en que el corazón puede sanar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación.